Tu nombre y apellido, tus gustos, las páginas web por las que navegas y lo que buscas en ellas, tus fotografías, vídeos y conversaciones, los amigos que tienes en redes sociales o en las cuentas de correo electrónico, tu geoposicionamiento o inclusive tu historial clínico y tus datos médicos o tus datos biométricos están siendo ahora mismo vendidos en internet. Y es que hay algunas empresas que se están haciendo ricas y multimillonarias a tu costa y a la mía, vendiendo y jugando con nuestra información. Y estos son los denominados data brokers. Este tipo de empresas están captando toda la información posible alrededor para después venderlas en línea. En este vídeo vamos a ver cómo lo hacen, qué tipo de información es la que vende y qué precio tienen y qué riesgos tiene para nosotros como ciudadanos que estas empresas tengan toda esa información. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenidos a Tu Abogado Tech, el canal donde analizamos la tecnología desde un punto de vista totalmente diferente. Como ya hemos dicho en algunos vídeos anteriores, tus datos valen dinero y muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos con ellos, cómo los facilitamos y el valor que realmente tienen para nosotros, el valor y los riesgos que realmente tienen para nosotros como ciudadanos, que esos datos estén circulando por internet y qué empresas pueden estar tratándolo. En este vídeo, como ya te he dicho, vamos a hablar de qué son los data brokers, quiénes son y cómo tratan toda esa información. Y es que un data broker no deja de ser una empresa que recopila información de diferentes fuentes, ahora veremos, porque la captan tanto de fuentes públicas, accesibles, registros públicos, fuentes de internet, redes sociales, etcétera, como de otras captaciones privadas, como pueden ser que tengan a través de cookies, a través de diferentes páginas web en las que vas dejando tu información, o inclusive a través de posibles brechas de seguridad y filtraciones que se han producido en internet. Toda esa información aprovechan para hacer un perfil lo más detallado posible que tengan sobre cada uno de nosotros, para después vendérselo a empresas, a gobiernos o a ciberdelincuentes para sus propios fines, para que ellos hagan lo que crean que tienen que hacer con esa información de tu perfil o del nuestro. Como ya he dicho, este tipo de empresas aprovechan todas las fuentes de información posibles para captar el mayor número de datos sobre ti y poder perfilarte de esa manera lo más exactamente posible. Si tú tienes una cuenta de banco y vas haciendo pagos, lo van a aprovechar o lo van a intentar aprovechar. Si se produce una brecha de seguridad, como por ejemplo la que hemos visto hace escasos días, en la que ha sido la mayor brecha de seguridad o de la que hablan que ha sido la mayor brecha de seguridad, que se ha filtrado información de diferentes fuentes como Canva, por ejemplo, como Adobe, también van a coger esa información para añadirla a tu perfil, para hacer que tu perfil sea más completo. Cogerán registros de viviendas públicos, cogerán datos que pueda haber en el BOE, por ejemplo, el BOE es el Boletín Oficial del Estado, en el que tu matrícula haya sido sancionada, cogerán fuentes de si te has sido becado, cogerán toda la información que tengas pública en redes sociales, desde fotografías, metadatos, quiénes son tus amigos, por dónde te mueves, cuál es esa geolocalización, dónde sacar las fotografías. Van a aprovechar todas las fuentes posibles que tengan y a partir de ahí van a realizar un perfilado que después van a vender al mejor postor o a diferentes postores, no tiene por qué ser uno, porque las bases de datos al final no es que sean exclusivas, no es que se vayan a vender solo una vez, se van a vender todas las veces que alguien quiera comprarlas y es una prueba más de que tus datos tienen valor y que muchas veces no somos conscientes a la hora de facilitarlo. Y también te preguntarás quién puede querer esta información y a quién le puede interesar. Y es que esto te tengo que decir que hay muchas empresas, muchos gobiernos e inclusive muchos ciberatacantes, ciberdelincuentes que les puede interesar esta información. En primer lugar, los gobiernos, porque quieren tener la mayor información posible. Hace poco veíamos un caso muy llamativo que no tiene exactamente que ver con esto, pero que evidencia el control que tienen los gobiernos sobre los datos personales. Y es que un ciudadano británico, antes de salir de viaje, iba a viajar a España desde Reino Unido, mandó un mensaje por Snapchat privado a sus amigos en los que decía que iba a secuestrar el avión, y cuando levantó el vuelo había un caza F-16 del ejército español protegiendo ese avión porque pensaban que iba a cometer un atentado. Es decir, en un grupo privado se extrajo información sin ningún tipo de autorización judicial, sin ningún tipo de orden, y un gobierno la utilizó, se supone que para preservar la seguridad,
pero ya vemos un poco la información. Gobiernos como China, como Rusia, como Irán, que muchas veces ciberatacan inclusive a determinados ciudadanos estratégicos, lo hacen también aprovechando estas bases de datos. Y es que esto ya no es algo nuevo. En 2007 ya se hablaba de la posible peligrosidad que tienen este tipo de bases de datos en un informe que elaboró el Congressional Research Service, que constataba esta preocupación y hablaba de grandes volúmenes de datos. Y es que en 2021 también la empresa de ciberseguridad Kaspersky hablaba de que estas empresas están moviendo 225.000 millones de dólares al año, y hablaban de que de aquí a 2031 iban a doblar ese valor y que iban a mover hasta 431.000 millones de dólares. Como vemos, es un negocio muy rentable y nuestros datos son muy rentables. Hay otros casos famosos porque al final uno de los riesgos que tienen este tipo de datos es que muchas veces la información que está accesible y que estas empresas toman para hacer nuestro perfilado no es exacta, no es completa, no es 100% verídica, y por lo tanto ellos, al aprovechar todas esas bases de datos, el riesgo que tienen es que ese perfil sea inexacto y, por ejemplo, un gobierno lo pueda utilizar de una manera que no sea exactamente como debería ser. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos en el que se sabe que el gobierno tomó información de un ciudadano y que las conclusiones que extrajeron para un caso judicial no fueron las adecuadas. Por si lo queréis buscar, es el caso de Ghost Exodus, buscadlo porque es muy llamativo. Tampoco lo quiero explicar aquí porque solo quiero poner un poco en boga qué es esto de un data broker y qué implicaciones tiene, pero que sepáis que estos datos al final están en internet, están públicos y podéis leer exactamente qué le pasó a este señor con todo esto. Hay entrevistas y demás, así que os recomiendo que la veáis. Si os gusta lo puedo hacer en un vídeo, así que dejádmelo en comentarios. Y como decía, la información es muy vasta, tienen perfiles muy inexactos, no se van a un perfil básico que puedan vender simplemente para conocimiento comercial y para que te puedan impactar comercialmente más exacto, más detalladamente, sino que se utiliza para que un gobierno te evalúe como ciudadano cuando vas a entrar en su país. Por ejemplo, siempre se ha hablado de Estados Unidos, o inclusive el caso de Cambridge Analytica también se llegó a la conclusión y se consiguió demostrar que además de los datos que facilitaba Facebook, que se le puede llegar a considerar un data broker o a Amazon o este tipo de empresas que tienen tanta información de nosotros, que también las venden con nuestro consentimiento muchas veces, pero que se utilizaron otro tipo de data brokers para conocer mejor a la población de Estados Unidos, para que Trump aprovechase esa información para impactar con discursos o inclusive con fake news, que esto es más grave todavía porque aquí ya entramos en otra discusión, y todo esto se aprovechó para ganar unas elecciones del país más poderoso del mundo. O sea, entended que esto al final tiene muchos riesgos asociados, que nuestro perfil, aunque parezca que no le podemos importar a nadie, importamos mucho. Y os voy a dar los datos quizás más llamativos, que son lo que valen nuestros datos, el precio que tiene nuestra información ahora mismo en internet. Y es que se habla más o menos de que un perfil básico de un ciudadano, un perfil que pueda tener información sobre redes sociales, sobre historiales de navegación, sobre inclusive datos y cuentas bancarias, puede llegar a valer entre 100 y 150 dólares. Tu perfil de una red social como Instagram sumado a otra información son unos 100 o 150 dólares. Si solo hubiera información, que es la más buscada al final, financiera, sobre los datos de tu cuenta bancaria, tarjeta, estaríamos hablando entre 30 y 40 dólares más o menos de esa información. Y que un dato identificativo, un dato de nombres y apellidos, con una dirección, solo con esto o con un DNI o con una tarjeta identificativa, ya estaría en torno a unos 15 dólares. Y es que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, aquí en España, mucho fraude teniendo únicamente un nombre y apellidos y un DNI. Hacen una llamada a tu empresa telefónica en la que con esa información son capaces de solicitar un duplicado de tarjeta SIM. Este fraude se llama SIM swapping. Hacen un duplicado de tarjeta SIM y con eso consiguen acceder a tu cuenta bancaria y extraerte todo el dinero. Es decir, tenemos que entender que todo esto tiene riesgos. Imaginamos que un perfil básico ya tiene riesgos, pues imaginaros un perfil tan completo como el que pueden hacer esto. Y como digo, este tipo de bases de datos son aprovechadas no solo por empresas para perfiles comerciales, que sería dentro de lo que cabe quizás lo de menos riesgo, sino que además de perfiles comerciales pueden utilizarlo gobiernos para prohibirte entrar en un país, para analizarte como ciudadano si te quieren dar una residencia. Un gobierno como el de Estados Unidos ha demostrado que ha hecho ese tipo de compras de bases de datos. O sea, es
algo ya muy gravoso y muy claro, e inclusive empresas para ver si tu historial clínico es aceptable a la hora de concederte un crédito de salud o un seguro de salud, que de esto hablo en muchos vídeos, pero es que creo que tiene mucho impacto, porque si tú tienes un problema y no te aseguran, con algo que es obligatorio, por ejemplo, pueden hacer que dejes de circular por la calle porque ninguna aseguradora te lo va a hacer o te van a poner precios excesivos. Es decir, tenemos que ser conscientes, que es de algo que hablo siempre. Los data brokers están ahí, es verdad que aquí en Europa están un poco más limitados en cuanto a toda esa captación porque tienen una mayor problemática con la regulación que tenemos aquí, pero nada les impide estar en Estados Unidos y venderle información a empresas europeas, que es lo que realmente hace y que bueno, que las empresas lo pueden explotar luego de mil maneras posibles. Obviamente algunas estarán más legitimadas y otras menos, eso lo tendrán que determinar ellas, pero al final el riesgo para nosotros como ciudadanos es lo mismo, independientemente de que en algún momento concreto hayamos dado un consentimiento para que esa información se trate. Por eso siempre os hablo de concienciación, de responsabilidad, de leer las políticas para saber qué se van a hacer con esos datos, porque también quiero insistir en que no toda la información está acogida de manera ilícita, sino que lo toman también muchas veces de manera lícita a través de cookies que aceptas en páginas web, a través de sorteos en los que participas. Y quiero dejar claro que lo que tenemos que ser es más conscientes. Siempre hablo de una mayor conciencia, de una mayor formación. Estos son lo que son los data brokers a día de hoy. Nuestra información en internet es muy sensible. Nuestra huella digital prácticamente es imposible eliminarla. Un día voy a hacer un vídeo próximamente, dentro de este mes, yo creo de febrero, en el que hablaremos de si es posible desaparecer de internet, que creo que es muy interesante también. Así que nada, en este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Ya sabes quiénes son estas empresas, qué figuras juegan en este mercado de datos en el que nuestra información es vendida al mejor postor y en el que nosotros aparentemente no podemos hacer demasiado salvo limitar la capacidad en la que nosotros facilitamos esa información. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Si quieres que te cuente el caso de Ghost Exodus, si quieres que hablemos de cómo desaparecer de internet y si es posible desaparecer de internet o de cualquier otro tema, déjamelo en comentarios como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya parecido interesante y que te conciencies, que para eso está este canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y chao chao.